Bienvenidos amigos al cuarto domingo de Cuaresma. Este cuarto domingo es llamado de letare, es decir, del gozo, del regocijo, en medio del tiempo austero de la Cuaresma, que es un tiempo de penitencia, de conversión, de purificación, de reconocimiento de nuestras ataduras o apegos que nos alejan de la alabanza, del amor completo a Dios y al prójimo, ¿no? Tenemos este momento de descanso, digamos, que en vez del morado, el sacerdote se viste de rosa, significando, hay un momento en que quiero que no olviden, la Madre Iglesia nos dice, no olviden que la esencia del cristianismo es gozo, es celebración, que nos dirigimos a la casa eterna del Padre, al gozo eterno. Es decir, hay penitencia, hay purificación, hay arrepentimiento, pero todo abrazado por una perspectiva gozosa porque venimos del corazón del Padre y nos dirigimos a la casa del Padre, a la fiesta eterna, y eso da sentido al esfuerzo, a la purificación, al reconocimiento humilde de nuestros defectos, etc. Y calza perfectamente con el evangelio que hoy escoge la iglesia, que es la parábola del hijo pródigo, está en Lucas capítulo 15, o también puede ser llamada la parábola del Padre misericordioso, porque el Padre en realidad es el centro de esta acción. Es decir, primero hay que tener que se acercan muchos pecadores a estar con Jesús. Jesús se sienta entre ellos, prostitutas, publicanos, es decir, los de la reputación más impura, más desagradable para la mentalidad y la moralidad judía. Ahí es donde se acerca Jesús y suscita una fuerza de atracción fascinante porque se sientan alrededor suyo. Comer en la mentalidad judía, comer con alguien era compartir el mismo espíritu. En ese sentido, era como una acción de intimidad. Por lo tanto, comer con gente prostituta o publicanos, pecadores públicos, era ser contaminado. Interesante porque los fariseos no hacen eso para no ser contaminados, pero Jesús sí lo hace. Es el Dios que se aproxima, que se hace próximo, que se hace cercano, que no tiene miedo de entrar en nuestra oscuridad, en donde nos da vergüenza, en donde la gente está, donde solemos estar a veces cubriendo y ocultando por miedo a la mirada de Dios. La mirada dulce, compasiva de Dios entra. Jesucristo es ese corazón compasivo. Misericordia significa eso, es un amor que se estira para alcanzar la miseria. Ese es el corazón de Dios permanentemente, así es el amor de Dios permanentemente, y Jesús lo encarna. Entonces empiezan a acercar y empiezan a murmurar los fariseos, ¿quién es este que come con pecadores? ¿Cómo va a ser el Mesías, no? Entonces Jesús lanza esta parábola, esta historia, dirigida a ellos especialmente, a estos que están juzgando, ¿no? Y es la parábola del hijo pródigo, fascinante, ya la sabemos. Primero tenemos que el hijo dice, dame la parte de la herencia que me corresponde, ¿no? Y el padre, ¿qué vemos ahí? Le da lo que le corresponde cuando él haya fallecido. Es decir, el hijo le está diciendo, para mí eres igual que muerto, no me interesas, dame la parte de la herencia que me correspondería. Y el padre se la da, porque el padre, de lo propio a su paternidad, es dar espacio de libertad. El padre es un amor que te da espacio ampliamente. Y eso es, o sea, hay que ir, acá se va pintando el auténtico rostro de Dios Padre, ¿no? A través de las palabras de Jesucristo. Es un Dios magnánimo que nos da libertad, es un corazón inmenso, a pesar de que presiente que el Hijo se va a hacer daño, presiente que tú y yo nos podemos dañar, Él se la juega, porque su corazón no puede dejar de ser respetuoso de tu libertad y de la mía. El Hijo vive como un disoluto, es decir, disipa sus bienes. Ahora, sus bienes, ¿qué son? Su naturaleza humana, es decir, está disipando, que significa dirigir en diversas direcciones, está fragmentando su naturaleza humana. ¿Qué es esa naturaleza humana? Todas sus facultades, su mente, su memoria, sus afectos, su voluntad, sus pasiones, todo empieza a fragmentarse, a romperse, es decir, a perder unidad, a perder armonía, y eso produce un dolor interior y una soledad, una nostalgia muy profunda. Pero vamos poco a poco. Entonces, ¿qué va haciendo este hijo? Buscando una libertad radical, una autonomía radical. ¿Qué lo mueve a alejarse de la casa del Padre? Sentir que el Padre le pone un límite, que la ley, la palabra del Padre es una amenaza contra su libertad. Es decir, la autoridad del Padre ya en sí misma es opresión y en contra de su propia libertad. Hay una concepción de la libertad que ahí está totalmente distorsionada, está muy inmadura, es decir, no ha llegado a ser lo que debería de ser, está mutilada, como podría decirse, como podría verse a veces en etapas de la vida, una actitud adolescente, infantil adolescente, es decir, quiero ser libre, liberarme, pero en una concepción de libertad desordenada, ¿no? Errada.
La cosa es que al final llega a un punto en el que está tan disipado, tan disoluto, que ha perdido todos sus bienes y desea alimentarse de los puercos. Se hace que se contrate para alimentar puercos y desea comer de lo que comen ellos, pero no se lo permiten. Entra en un estado, que dice la parábola, en un país lejano, es decir, un lugar lejano, apartado de la casa del Padre, del corazón del Padre. Y entra en un estado de escasez que produce un miedo terrible. Un miedo, una escasez, ¿no? ¿Quién soy? Ha perdido su propia identidad. Se ve a sí mismo y no se respeta a sí mismo. Ve su propio rostro y lo ve odioso, vacío. Ha perdido la estima por sí mismo, ha perdido por lo tanto la estima por los demás, y eso nos pasa cuando caemos en ese ciclo, ¿no? Y de pronto entra en sí mismo. Ahora esa entrada en sí mismo, al tocar fondo, al sentir esto no soy yo no puedo vivir en este estado de desprecio por mí mismo, entra en sí mismo significa entrar en su corazón, en el núcleo. Es decir, pasar más allá de la parte psicológica, psíquica, para entrar al alma, perdón, para entrar al espíritu, al corazón, al centro. Y ahí es donde se escucha la voz de Dios, donde siempre hay esperanza. Sobre todo si eres bautizado, sobre todo si has recibido los sacramentos, ahí habla el Espíritu Santo. Y es como un compás interior que te dice, vuelve, vuelve, el Padre te espera. La palabra nostalgia es muy interesante ahí porque significa nostos-algia, es decir, algia, dolor por el nostos, que es en el griego la patria, que viene de pater, es decir, un dolor por el Padre, un anhelo de regresar al Padre, ¿no? Y eso es lo que empieza a experimentar cuando entra en interior. Entonces empiezas una peregrinación interior donde él va recapacitando y va preparando su confesión, ¿no? Padre, voy a decirle, no soy digno de ser tratado como tu hijo, de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros, de uno de tus sirvientes. Es decir, va preparando en esto su propio castigo. Es decir, por lo menos tú me vas a aceptar, porque yo sé que tú me quieres tanto que me vas a aceptar ahí, pero no me trates como hijo. Es decir, ya se está etiquetando a sí mismo, se está juzgando a sí mismo, sin dejar que el Padre trate con su miseria. Al llegar desde lejos, o sea, está acercándose a la casa, el padre lo ve de lejos y sale corriendo. Interesantísimo, sale corriendo, se lanza encima de él, lo abraza, lo llena de besos. El hijo quiere decirle su confesión, pero no lo deja terminar. Y el padre, porque viene así desbordando de gozo, es decir, aquí hay dos elementos. Primero, que lo ve de lejos, es decir, su fidelidad siempre al hijo, nunca pierde la esperanza. Y cuando se lanza encima, es la inmensa afectividad, emotividad. Es decir, es fiel el padre, porque siempre está mirando el horizonte esperándolo, y después se lanza encima en un desborde de afecto y de emotividad, que es una cualidad materna, es decir, la cualidad paterna, masculina, de la fidelidad a lo que se debe, al hijo, que nunca voy a dejar de estar fiel a mi hijo, y la maternidad que se desborda en gozo y en afecto y en besos y en abrazos, que llega a ese punto, ¿no? De decirle, a través de esa ternura maternal del padre, lo va salvando al hijo de esa acusación a sí mismo. Soy un esclavo, ahora trátame como un esclavo, no me llames hijo, no me quieras demasiado, simplemente dame un espacio para sobrevivir, quiero sobrevivir en tu casa. De ahí viene el hijo mayor que le va a decir, ¿cómo es posible que hagan una fiesta, que mates al cordero cebado, al que durante meses o años has preparado para un gran banquete? No se lo merece. El hijo mayor empieza a acusarlo con un criterio simplemente justiciero. Entonces ahora el hijo menor, el hijo pródigo, no solamente está acusándose a sí mismo con sus propios males y así va a enfrentar a la casa del padre, sino que el hijo mayor también lo va a acusar. ¿Qué hace el padre? Al abrazarlo, al llenarlo de besos y de afecto, lo trata de salvar al hijo menor de sus propios pensamientos acusatorios. Y también cuando viene el hijo mayor a acusarlo, también lo va a defender al hijo menor de la acusación del mayor. Qué interesante. Donde le dije al hijo mayor, ¿por qué tu hermano ha sido encontrado? Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Tenemos que alegrarnos. ¿Por qué estás molesto? Tú estás siempre en esta casa y todo lo mío es tuyo. Con eso, Jesús nos está contando cómo nuestro Padre nos está introduciendo al hogar del Padre, es decir, al corazón de Dios Padre, salvándonos del criterio justiciero, de nunca merecernos llamar hijos de Dios, de nunca merecernos estar cerca de su amor, de nunca merecernos nada, la fiesta de la vida. Nos está haciendo una terapéutica espiritual, cuando nos acusamos a nosotros mismos o cuando otros nos acusan.
y así nos va haciendo ingresar a la fiesta de la vida. Pero la fiesta de la vida requiere el contacto con la misericordia fiel y afectuosa, desbordante del Padre, que va más allá de lo justo. Solo así vamos entrando a la fiesta de la vida. Bueno, ejercitemos mañana eso, hermanitos. Es precioso en el tiempo de Cuaresma esta invitación a esta conversión y a vivir de verdad con esa libertad de hijos de Dios. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.